Comienzan los especiales de Tiflo Misterios. Muy buenas tardes, amigos. Aquí estamos haciendo una emisión especial de Tiflo Misterios, nuestra sección que siempre estamos compartiendo algunos videos de demonios o de algunos otros canales que me parecen importantes y que por eso quedan dentro de ese catálogo de Tiflo Misterios. Pero hoy vamos a traer a un amigo español, José, que ha realizado un libro muy interesante y nos va a explicar un poquito, no solamente sobre el título, por qué se dedicó a realizarlo y la historia que ha vertido en él. Así que, José, muy buenas tardes, querido amigo. Hola, buenas tardes. Encantado de estar en Radio FM Tiflo. Tenía muchas ganas de que me invitases para poder venir. Sí, aparte nosotros como radio accesible para personas con discapacidad y conociendo tu problema de riñón, que es de conocimiento público, quiero que también se difunda tu libro, no solamente en Argentina, sino que la gente pueda tenerlo, porque me parece que es una linda experiencia que la gente pueda tener en su biblioteca. Pero bueno, ¿cómo fue que te nació la idea de hacer un libro? Porque no es fácil hacer un libro, José. Bueno, pues la historia de este libro comienza en 1987, cuando fundé junto a un amigo un grupo de investigación de fenómenos extraños en mi ciudad, en El Cañiz, en España. El grupo tuvo 4 años de actividad y han pasado ya 37 años de aquello, y siempre he tenido la necesidad de plasmar los acontecimientos que sucedieron en un libro, pero nunca me había puesto en serio a ello. Y un compañero de los que formaban parte del grupo me comentó que le anotase cosas que sucedieron en el grupo para él escribir un libro, pero yo le entendí mal. El grupo se convirtió con el paso del tiempo, durante su existencia, en un grupo de contacto, y yo le entendí mal a este compañero y yo le estaba pasando experiencias físicas de lo que ocurrió en aquellos años, y él se refería a las experiencias de contacto, con lo que yo había anotado y las notas que yo tenía no le podían servir. Pero me di cuenta que era una pena deshacerse de ellas, y me decidí a escribir un libro sobre las experiencias del grupo siempre desde mi punto de vista, no desde el punto de vista de los demás, que no tiene por qué coincidir con el mío. Perfecto, es importante eso. ¿Y cuánto tiempo te tomó escribir el libro? Pues como yo guardo bastante documentación de entonces, estuve un año, me costó escribir el libro. Wow, es bastante tiempo, ¿eh? Acabar toda la información, chequear lo que no te falte nada, debe ser para volverse loco, ¿no? Sí, pero fue más por retrasos de la editorial en la publicación del libro que por lo que es escribir el libro. Desde que yo comienzo a escribir el libro hasta que se hace la presentación, pasó 1 año y 2 meses, pero el libro a los 9 meses ya estaba escrito. Por supuesto, sin adelantar mucho el libro, porque si no lo estamos contando de manera completa, pero ¿te sirvió? ¿Fue como sacar tu peso de encima hacer el libro, o te ayudó en alguna otra circunstancia para vos? Desde luego que me ayudó y me sacó un peso de encima, porque como ya te he comentado, yo tenía ganas de contar la experiencia de este grupo, porque en los años 80, finales de los 80, principios de los 90, se hizo muy popular aquí en la ciudad este grupo, y se llegó a comentar y a decir de que el grupo nos dedicábamos a hacer misas negras, a hacer espiritismos y cosas que eran falsedades. Y yo tenía ganas de aclarar estos puntos, y el libro me ha servido para dejar claro de una vez por todas a qué se dedicaba el grupo en aquellos años.
Qué bueno eso, porque muchas veces, continúan los prejuicios en la actualidad en referencia a temáticas de este tipo, ¿no? Gente que es abusida, gente que ha tenido experiencias o que cuentan relatos históricos también. Hay muchos prejuicios al respecto. ¿Vos cómo lo ves eso hoy? Pues mira, tengo la experiencia de, yo quiero hacer una trilogía, estoy ahora haciendo el segundo libro, pero he tenido que cambiar el orden. El que estoy escribiendo ahora debería de ser el tercer libro, porque el segundo libro sí trata de mis experiencias particulares, pero a mí no me gusta hablar de mis experiencias particulares si no tengo un medio con que comprobar que las experiencias fueron reales y fueron ciertas. Entonces yo me puse en contacto con una psicóloga clínica para someterme a sesiones de regresión y poder corroborar lo que yo escribía con las sesiones y las grabaciones de las regresiones que me hacían. Comenzamos lo que eran las sesiones y al poco tiempo de comenzar la psicóloga pues se vio desbordada por los acontecimientos que yo le contaba y lo hizo muy bien por su parte porque me vino de cara siempre y me dijo que ella como científica no creía en lo que estaba saliendo en las regresiones y que por tanto no podía seguir haciéndome estas sesiones de regresión a los tiempos del grupo. Claro, pero igualmente para vos sí, fueron confirmaciones todo lo que salió a la luz en esas sesiones, obviamente. Sí, pero las partes que a mí más me preocupan, me preocupan entre comillas, las partes a las que yo quiero llegar porque tengo muchas dudas sobre ellas y no guardo muchos recuerdos, no las llegamos a analizar. Y ahora estoy a la búsqueda de otro psicólogo que quiera embarcarse en la tarea de hacerme estas regresiones. Bueno, eso será buenísimo para darle un cierre a tu experiencia y por fin saber qué realmente sucedió. Sí, porque hay igual que hay muchos claros, hay demasiados oscuros que quiero que salgan a la luz para saber qué ocurrió y para quedarme yo ya definitivamente tranquilo con este tema que ya lo llevo arrastrando 37 años. Claro. Yo por ahí había escuchado en el programa de Laura que, por ejemplo, vos tenés la certeza, o quizás pensás en un porcentaje muy alto, que fuiste abducido. ¿Y cómo lo llevas eso en la vida diaria? Porque creo que no debe ser fácil, ¿no? Según cada persona que tiene una experiencia totalmente distinta a la otra. Yo de la experiencia de la abducción, digo de la experiencia de la abducción porque creo que realmente fui abducido. No quiero adelantar nada porque quiero que sea corroborado con la regresión, no quiero adelantar nada de mis recuerdos de esa experiencia, pero sí guardo algún recuerdo. Y es un tema que cada día lo recuerdo. Desde hace tantos años, cada día recuerdo la experiencia esta y sigo manteniendo las dudas razonables de si fue realidad o simplemente fue un estado inducido de alteración de conciencia. Qué interesante eso. Y de paso, si alguna persona tiene alguna circunstancia parecida a la tuya, ¿qué le puedes aconsejar, por ejemplo? Pues mira, en el programa de Laura precisamente hubo un chico de Venezuela que planteó al aire una idea que yo recogí el testigo y otra compañera también recogió el testigo, que era crear una asociación para personas que han tenido esta misma experiencia que tuve yo, que parece ser que tuve yo, porque hay muchos de que les ha afectado psicológicamente y necesitan realmente ayuda. Yo a esta gente que les ha ocurrido lo mismo que a mí, les diría que
intentasen encontrar gente que les ha ocurrido lo mismo para poder expresarse y expresar los sentimientos que tienen con alguien que les va a escuchar. Yo desde aquí me ofrezco, y a través de tu cadena de radio, me ofrezco a que cualquiera que haya tenido una experiencia similar se ponga en contacto conmigo y lo comentamos, porque creo que tengo bastante experiencia al respecto como para poder hablar con cualquier persona que tenga algún tipo de miedo, de duda o de incertidumbre. Perfecto, qué bueno que es eso, ayudar a los demás y darles una mano en la experiencia que han tenido. Que por lo general la mayoría de la gente ni se mete en eso. Es complicado, por lo menos a nivel general uno nota que hay falta de empatía de la gente. Y encima que las redes es todo algo tan volátil de un día para otro, el caso capaz que es espectacular en el momento y al otro día ni la familia se acuerda de que esa persona en su familia tuvo ese caso o que un amigo tuvo una experiencia de algún tipo. A veces es complicado las redes, ¿no? Bueno, las redes y los compañeros. A mí en aquella época, después de tener esta experiencia, en un principio llamó mucho la atención, pero después, como vulgarmente se dice, me crucificaron. Porque llegó un momento que no creían una palabra de lo que yo les estaba... A los que yo les conté mi experiencia, que no creían una palabra de lo que yo les estaba contando, y a mí esto me afectó. Y en cuanto a las redes sociales, pues claro, las redes sociales es una cosa que la gente es muy valiente cuando se esconde detrás de un nick o detrás de un chat. Y dice cosas que te pueden herir que jamás las dirían en un cara a cara. Sí, es muy normal eso. Acá sobre todo, sí, la parte ufológica también pasa. En cualquier estrato de las circunstancias que se viven en la actualidad en cada país, las redes sociales se encuentra de todo. Desde que se acuerden de tu madre o de la familia completa, ¿no? Es una cosa que no tiene límite. Que eso en algún momento creo que las redes lo van a tener que revisar. Porque está bien que cada uno tenga una opinión distinta a la de uno, por ejemplo, pero tampoco podés negar absolutamente las cosas que se comentan, ni tampoco podés descalificar de una forma o degradar a la otra persona o discriminarla o lo que fuere con tanta liviandad sin tener ninguna consecuencia legal al respecto, ¿no? Porque las redes cualquiera abre la boca y no pasa absolutamente nada. Claro. Son muy pocos los casos en los cuales legalmente tienen algún resarcimiento económico por haberle faltado el respeto o haber ido en contra de la imagen o de la buena bonomía de la persona, ¿no? Claro, pero es muy complicado desde el punto de vista de una experiencia como por ejemplo, como la de mi supuesta abducción. Es muy complicado acudir a una comisaría de policía o a un juzgado y decir, oiga, para formular la denuncia y decir, oiga, mire, a mí me abdujeron los extraterrestres y hay una persona en internet que me está dañando moralmente. Es muy complejo. Claro, sí. Bueno, eso pasa, en Argentina también ha sucedido mucho eso, ¿no? Y con casos muy importantes. Bueno, España tiene una casuística totalmente increíble, no solamente de ovnis, sino también de lo paranormal. Creo que es uno de los países más ricos que hay en cuanto a fenómenos paranormales. Aparte, cada zona de España tiene cada zona cuenta su historia propia, ¿no? Y haciendo un pequeño vislumbre, una pequeña síntesis, una pequeña opinión, yo, colaborando con Laura en el canal, en la investigación, en las psicofonías y demás, nunca pensé que en Torre de Palos se hubieran encontrado tantas cosas. Creo que hasta vos también te sorprendiste. Sí, yo cuando me dijiste que llevabas unas 160 páginas de psicofonías y yo hice un cálculo, porque cogí una de las páginas y miré cuántas palabras escritas línea a línea cabían y caben unas 30 psicofonías por línea, me salen una cantidad de psicofonías brutal. Y jamás pensé que en un lugar como Torre... O sea,
El lugar Torre de Palos es un lugar que no es amigable, no te invita a quedarte allí, te invita a salir rápidamente porque la energía que emana del lugar, quizás por los acontecimientos que han ocurrido, te expulsa del sitio. Así como hay sitios y lugares con mucha historia, porque España es un país muy antiguo, que te acogen y te dan la bienvenida con su energía, Torre de Palos te expulsa a patadas de allí. Sí, y también estuviste en la iglesia donde vos has tenido tu experiencia con el ayahuasca, y la verdad, no escuché todavía los audios, pero veremos a ver si hay alguna psicofonía por ahí, ¿no? Quizás no sean tan atroces o tan complicadas como en Torre de Palos y tan extensas, porque parece un estudio de fútbol lleno de gente. Ahí Sí, pero en el otro lugar vos te sentiste un poco más relajado. Sí, es lo que yo te comentaba, que hay lugares que te acogen y este es uno de ellos. Mi chamán es una construcción del siglo XV, o sea, de 1400 algo, no está datada, por lo menos en la información que pone en el lugar, no está datada con exactitud, pero es del siglo XV. Y te acoge amigablemente, y yo creo que allí lo que salga va a ser bastante interesante en cuanto a que no va a ser nada oscuro como sucedió en Torre de Palos. De hecho, mi chamán eligió ese lugar para hacer las experiencias con ayahuasca, y lo tenía decorado con flores, con jardines, el interior, porque no tiene tejado, ya el tejado ha desaparecido con tantos cientos de años, y solo están las paredes y los arcos. Y como te decía, lo tenía decorado con flores, con motivos que él aprendió en la selva del Amazonas, y era un lugar que, visto así, todavía te abrazaba más. Está bueno eso. Y volviendo un poco al libro, ¿vos qué parte resaltás del libro en general? Bueno, hay muchas partes que, por ser experiencias, en este caso grupales, y porque tengo que aclarar de que el grupo comenzó siendo un grupo de investigación de fenómenos extraños y paranormales, y al comienzo de la andadura del grupo éramos unas 45 personas, éramos muchos, y con el paso del tiempo se transformó en un grupo de contacto con lo extraterrestre. Bueno, pues hay muchas. Hay una que titulo con el piloto automático, que trata de un viaje que nos hicieron hacer estas entidades en coche, y que en un momento dado de la experiencia del viaje, el viaje lo hacemos con un motivo que explico en el libro, y el viaje de vuelta hacia Alcañiz, mi coche, que lo conducía yo, y yo iba acompañado con otro compañero, íbamos 2 coches, íbamos 4 personas, 2 en cada coche. Pues mi coche dejé de tener dejé de tener el control sobre él, y comenzó a funcionar solo, a girar en las curvas solo, a accionarse los intermitentes solos, todo salvo la calefacción, porque era invierno. Todo lo demás no tenía yo ningún tipo de control sobre ello, y atravesamos varias experiencias, y de esta manera llegamos a casa, con varias horas perdidas en el tiempo, que me gustaría, es otra de las cosas que me gustaría sacar a relucir en la regresión. ¿Internamente pensás que en ese tiempo perdido hubo alguna opción, algo similar? Si nos atenemos al contacto que una semana antes nos habían dado para explicarnos que íbamos a tener esa experiencia,
en el contacto literalmente se nos dice que en un momento dado íbamos a subir inconscientemente a una nave. Yo todo esto lo pongo siempre entre comillas, porque no lo sé si subimos a una nave o no subimos. Claro, porque no lo pudiste vivenciar en ese momento. Tenés el tiempo perdido, pero no puede dar más explicación que eso. Claro. Eso es, la única prueba que tengo que puede ser que realmente subiésemos a la nave es el tiempo perdido y lo que pueda salir en la regresión. Y te pregunto también, en referencia, ¿cuántos capítulos tiene el libro? Pues te lo digo porque tengo una copia aquí precisamente y no, la verdad es que no me paraba a contar los capítulos que tiene, pero son exactamente... Uy, no están numerados, pero son unos cuantos. Son bastantes capítulos. En 54, pero son pinceladas, no son capítulos largos, son está bien, pinceladas. Está bien, no, pero es que es más fácil así para escribir. 54, wow. Sí. ¿Cómo la gente puede adquirir el libro, querido José? Bueno, pues el libro en España lo pueden adquirir en su librería habitual con la referencia del nombre, que se titula Nombres cambiados, ovnis y contactados. La editorial es Azur y la distribuidora es Casa del Libro del Grupo Planeta. Y también lo pueden adquirir por Amazon. Y fuera de España lo podéis adquirir en Amazon España, allí lo podréis encontrar también. ¿Está en formato digital o solamente en formato rústico, digamos? Solo está en formato libro. Me gustaría que estuviese en formato digital, pero la editorial no lo ha sacado ni en formato digital, y también me gustaría que estuviera en braille para las personas no videntes que pudiesen disfrutar de este libro. Perfecto, José. Y aparte es interesante porque esa editorial es como si fuera un desprendimiento de Planeta, una importante editorial muy conocida aquí también en Argentina. Sí, por ejemplo, es la misma distribuidora que de Los Caballos de Troya de Juan José Benítez y de tantos otros autores conocidos en España y en Hispanoamérica. Claro, como no tengo ningún libro de Juanjo, no puedo opinar, bueno, y aparte si lo tuviera tampoco me fijé, no podría ver el lomo para saber justamente qué editorial es. Pero en toda esta búsqueda en estos años, ¿vos trataste de contactarte con algún ufólogo, con algún especialista, independientemente de la regresión que te hiciste con la psicóloga? Me refiero a alguna persona renombrada que quizás te pueda dar algún tipo de asesoramiento. Después de que el grupo se diera por terminado, yo dejé toda actividad relacionada con el contactismo y no con la ufología, porque sí que seguía saliendo al campo a hacer mis vigilias, tanto solo como acompañado. Y sí que he tenido contacto con otros ufólogos y con otras personas que han tenido experiencias similares a la mía. He mantenido contacto con ellos. No lo dejé, me aparté, pero no lo dejé del todo. Claro. No, aparte en España hay un programa radial que hace más de 30 años que está al aire y todos los años hacen un día de vigilia. Y toda España está totalmente enganchada con eso. Es increíble. Sí. Ya sé de qué programa me hablas. Yo he estado en las últimas 25 vigilias. Y también he de decir que... 25, wow. Por lo menos, sí, yo creo que sí. Y también he de decir que en el año 88, el grupo mío y organizamos una alerta OVNI a nivel nacional que tuvo mucho éxito. O sea, que éramos pocos pero valientes. Nos lanzamos a
hacer una alerta OVNI en la que colaboraron radioaficionados de toda España, porque si no hubiera sido imposible, no había teléfonos móviles ni nada parecido, y la gente se colocaba en lugares estratégicos de manera que cubrimos todo el territorio nacional. Aparte, es interesante. Lo que nunca te preguntaste ahora es, por ejemplo, si tuviste algún avistamiento, si pudiste observar algo en el cielo que vos dijiste, esto no es algo normal. Nunca te lo pregunté eso. Pues muchas veces he tenido avistamientos que no han sido normales, sobre todo de avistamientos, digamos, más comunes, como pueden ser luces que van variando su color, su trayectoria, su visibilidad, que aparecen y desaparecen de repente, luces que hacen caso a lo que tú estás pensando. O sea, sí he tenido avistamientos muy curiosos. Esto te lo pregunto también en referencia a que, bueno, vos participaste en un grupo de contacto, has tenido avistamientos, como recién dijiste, ¿y cómo te lo tomas? ¿Son físicos los ovnis? Viste que ahora en estos años se fueron cambiando las terminologías de ovnis a WAPs, a FANI, hay de todo, los nombres, apellidos y formatos que a cualquiera se le pueda pensar. Pero, ¿vos qué pensás? Muchas de las luces dicen que no son objetos, que pueden ser, como dicen, la luz mala, o pueden ser algo paranormal. ¿Vos qué pensás? ¿Está todo relacionado, tanto el ovni como el fenómeno ovni como el fenómeno paranormal está conectado, o son totalmente independientes? ¿Cuál es Yo estoy totalmente convencido de que el fenómeno ovni y el paranormal van de la mano. O sea, van de la mano, pero absolutamente. O sea, no me cabe ninguna duda. Prueba de ello es que mis contactos los hacía por escritura automática, y una cosa que, por ejemplo, hablando con Sisto Paz, que es un famoso contactado, y no tiene nada que ver mi opinión sobre Sisto Paz con lo que voy a contar, pero por ejemplo Sisto Paz, yo le explicaba, hablando con él un día, mi forma de lo que me ocurría al contactar, y el hombre se quedaba sorprendido. Yo hacía escritura automática, pero perdía el conocimiento como si fuese un medium de parapsicología o fantasmología o algún tipo de comunicación de este tipo. Yo, mis contactos escritos eran habiendo perdido la conciencia, y eso me ayudaba también a creerlo, porque yo siempre he sido muy crítico con mis contactos y con mis avistamientos, y con todo lo que me podía relacionar con el fenómeno he sido siempre muy crítico, porque nunca me ha gustado engañarme a mí, y mucho menos engañar a los demás, y por eso siempre estoy buscando la prueba o la corroboración de lo que veo, de lo que escribo o de lo que hago. Qué certero es esto que estás contando, ¿eh? Porque muchos lo toman como que son, quizás en algunos casos, como que son bendecidos, o que tienen un camino que seguir a partir de esto que les ha sucedido, o que se creen enviados, ¿viste? Mira, te voy a contar una cosa que es la línea del libro, y para que veas mi forma de pensar y mi forma de actuar. El grupo adquirió un carácter cuando se transformó en grupo de contacto y nos quedamos 12 personas, adquirió un carácter casi de secta. O sea, se convirtió prácticamente en una secta. Y a la gente que practicaba escritura automática le empezaron a salir mensajes mesiánicos, mensajes de lo que habían sido en otras vidas. Teníamos a la Virgen María, María Magdalena, San Juan Bautista, otro que contactaba con Jesucristo. Entonces, un compañero y yo, precisamente los más jóvenes del grupo, decidimos poner punto y final a
la andadura de este grupo de contacto, porque no era sano lo que estaba ocurriendo, porque la gente se lo estaba creyendo, que realmente era la reencarnación de María Magdalena o de la Virgen María, lo cual a mí me parecía una aberración y todavía me lo sigue pareciendo. No, y aparte vos también has sido muy crítico en tus comentarios, donde también existen estos grupos que son solamente con fines comerciales, ¿no? Sí. O sea, yo conozco grupos de contacto que te cobran 300 euros o 400 por pasar un viernes y un sábado con ellos y hacer una acampada junto a ellos, recitar unos mantras y esperar a hacer una vigilia por la noche. Y a estos encuentros pues a lo mejor acuden 150 o 200 personas, con lo cual son verdaderos dinerales y verdaderas montañas de euros las que recaudan mensualmente estos grupos. Quizás tenga que ver con la indefensión que tiene gente en algunos momentos de su vida y que toman este tipo, son captados a través de su buena fe cuando ellos están buscando alguna respuesta de algo, ¿no? Eso también puede pasar. Claro, y esto lo he vivido en carne propia, en el grupo al que pertenecí. Entraron al grupo personas que buscaban respuestas a cosas místicas y que no tenían nada que ver con la ufología y sí con la religión. Bueno, hay que recordar también ese caso tan trágico que ha sucedido en España, de esos dos amigos que se colocaron en las vías del tren, en Terrassa, exacto, y que hicieron un documental al respecto con un papel en el pecho que teóricamente decía que se van con los extraterrestres, ¿no? ¿Qué tema no llegar a ese punto, no? Hay una película histórica histórica me refiero a que cuenta la historia sobre ese caso, que se llama Platillos Volantes. La encontraréis en cualquier plataforma o cualquier día la pasarán por televisión. Es una película ya que Creo que está en YouTube, ¿eh? Creo que está en YouTube, ¿eh? Sí, en YouTube pueden verla. Yo la recomiendo porque allí se puede apreciar al punto que llega la mente humana cuando es sometida a cierta, digamos, presión por parte de, yo no creo que fueran entidades reales lo que comunicaba con ellos, y si eran entidades reales no creo que fueran extraterrestres ni entidades de bien, sino todo lo contrario. Pues esta película cuenta toda la historia de cómo llegan ellos a poner la cabeza sobre la vía del tren y cómo mueren, cómo se suicidan en esta etapa de su vida como contactados. Claro. ¿Y alguna reflexión en particular tener de lo que fue en su momento el caso Humo? Pues tenemos en Alcañiz unos petroglifos que estamos intentando datar, pero es muy complicado datar porque los arqueólogos que vienen a verlo dicen que no tienen ningún valor histórico. Y te lo cuento esto porque está el emblema de Humo, el símbolo de Humo, está grabado en estos dibujos, en estos petroglifos. Y ya lo sé que no tiene ningún valor histórico. El caso Humo se apareció en Francia y en España en los años 50. Como historia, desde luego, es muy reciente, no tiene nada que aportar ni nada que decir. Ahora, como experiencia de la persona que consiguió grabar esos petroglifos, sí, porque a mí me gustaría saber qué tenía en la mente o qué es lo que vio la persona que hizo estos petroglifos con el símbolo de Humo. Y en cuanto a mi opinión sobre el caso Humo,
Yo conocí a Antonio Rivera, estuve en su casa, el escritor Antonio Rivera, que se ocupó de dar a conocer, sí, por supuesto. Sí, el sí. caso Humo, me invitó, lo conocí en una conferencia, me invitó a su casa en Sant Feliu de Codines, en Barcelona. Estuve en su casa hablando con él durante muchas horas. Me sacó grabaciones auténticas de cuando se reunían en la cafetería de la Ballena Alegre en Madrid, las conversaciones telefónicas que pudieron grabar en cinta de magnetofónica, pero no en cassette, sino en cinta de rollo de cinta. Y yo personalmente creo que no fue un experimento sociológico como muchos apuntan, sino que efectivamente se trató de una civilización más avanzada que nosotros, tampoco mucho más, pero sí más avanzada que nosotros, una civilización que nos visitó entonces y que todavía sigue estando entre nosotros. Qué interesante, porque se lo vapuleó tanto el caso, se lo criticó tanto y que Jiménez también hizo programas al respecto. ¿Vos qué pensás? ¿Por qué pensás que o no hubo más contactos con la gente de Humo o con tanto lío o revuelo que se armó en ese momento, dijeron, bueno, dejemos un poco esto de lado y hagámoslo solapadamente para que no haya más conflictos, porque habían denuncias de todo tipo en esa época, me parece? Sí, porque uno de los protagonistas, el principal protagonista del caso, dijo que lo había inventado. O sea, que toda la información sobre las cartas que recibían los testigos y el avistamiento de San José de Valderas y todo eso, pues fue inventado por él y las fotografías trucadas por él y tal en los años finales de los años 50, principios del 60. Pero investigadores como Antonio Rivera o Juan José Benítez han demostrado de que el caso Humo no tiene nada que ver no comenzó en los años 50, sino que es muchísimo más anterior a esos años, porque ya hay casuística de platillos con ese emblema muchos años antes de que se diera a conocer el fenómeno Humo. Y después de que este señor dijera que lo había inventado él. Muy bien, qué bueno esto, porque yo no lo había escuchado. Y de paso, acerca de los petroglifos que hay cerca de la zona donde está el símbolo de Humo, ¿cómo son? ¿Están pintados? ¿Están labrados? ¿Cómo están hechos? Pues están metidos en una especie de cueva, en un rebrigo de una pequeña montaña de roca arenisca, y están como si estuviesen estampados, como si alguien hubiese cogido una máquina de estampación y hubiese estampado los dibujos, porque son perfectos, tienen la misma profundidad y el mismo ancho de los trazos en todas las partes de los dibujos, de los petróglifos. Y luego tienen una cosa muy curiosa. Yo en concreto pude localizar a las hijas del dueño de los terrenos, y comentaba él que ya falleció con 106 años, y hace muchos años que falleció. Wow. Él contaba que cuando él era niño, allá por 1912, jugaba en ese mismo lugar donde están los petróglifos y ya existían esos grabados. Qué buen dato ese. Entonces nos lleva mucho más atrás que a los años 50 de los que nos habla Antonio Rivera, por ejemplo, que fue cuando comenzó a hablarse del caso Humo. Y bueno, los petróglifos son muy interesantes. Yo puse el año pasado una reseña en Google Maps y han tenido más de 10.000 visitas, que ya es una buena cantidad para desplazarse hasta Alcañiz y recorrer caminos y encontrar la montaña donde están grabados los dibujos. Qué pena que el arqueólogo no haya sido un poco más emocional o quizás un poco más dado para tratar de buscar algún tipo de datación, ¿no? De eso. Hombre, yo voy a ser... Hay procedimientos, a pesar, porque viste que, al igual que pasa con los meteoritos tienen núcleo, por ejemplo, ¿no? Las rocas, la mayoría no, pero algunas, quizás con los años, puede llegar a ver
quedado algo en esa piedra, en alguna parte de la misma, y eso puede ser orgánico y se puede datar. Claro, yo voy a ser un poco cruel y voy a decir de que el arqueólogo municipal no tenía fondos para investigar o no se le pagó lo que se le tenía que pagar por parte del ayuntamiento para estudiar esos petroglifos, y yo creo que descaradamente no se tomó el interés que se debería de tomar. Y han venido otros arqueólogos y he hablado con otros arqueólogos nacionales de fama nacional, y lo que me han dicho es que desde el punto de vista arqueológico no tienen ningún interés. Y yo lo que trato de explicarles es que ya lo sé, que no tienen ningún, como he dicho antes, ya lo sé que no tienen ningún interés. Que lo interesante sería saber precisamente su datación, si tienen 100 o 200 años, para saber qué es lo que vio la persona que los grabó, qué le hizo mover el cerebro para grabar esos dibujos tan espectaculares en los que se ve una nave, digamos una nave nodriza con un ser con escafandra y 4 dedos, un ser también con la cabeza muy grande y unos ojos muy grandes almendrados, muchos dibujos pequeñitos alrededor de la nave que corresponderían a galaxias, una nave con el emblema de humo, o sea que son varios los petroglifos que hay, y ya te digo, me gustaría estar dentro de la cabeza de la persona que en 1912, que es hasta donde hemos llegado, dibujó eso, y saber lo que le hizo grabar aquello, porque entonces solo había carros y caballos, no había nada más. Claro, y aparte era una zona que pertenecía a un particular, no es que era una plaza, que era un lugar que era de acceso público, así que, y si él jugaba ahí cuando era pequeño, y bueno, estamos hablando mucho antes de 1900. Sí. Además están hechos al rebrío de los vientos y de la lluvia. Están colocados estratégicamente para que no sean dañados. Otra cosa que se me ha olvidado decir de los petroglifos es que no envejecen. La gente que ha ido a visitarlos ha puesto allí, ha rayado, ha hecho dibujos con otros materiales, ha puesto números de teléfono, frases soeces y tonterías que lo único que hacen es estropearlo, pero estos dibujos han envejecido. Sin embargo, lo que son los petroglifos no, se mantienen frescos como si estuvieran hechos el mismo día. Muy interesante, José. Bueno, así que a la gente municipal de Alcañiz, muchachos, pónganse la pila porque presupuesto hay, y además es algo histórico del lugar. Quizá no tenga interés arqueológico como la tumba de Tutankamón ni nada por el estilo, o como las pirámides, pero es algo del lugar que no tiene explicación. Y si eso se data de que, por ejemplo, no fue creado por la gente de Humo y tiene mucho más anterioridad, ¿cómo lo explican? Claro. Además, los petroglifos están situados en un lugar que, bueno, os voy a hacer un poco de historia. Precisamente en los años 50, Franco, el general Franco, el dictador que tuvimos en España durante más de 40 años, pues construyó dos pueblos nuevos de colonización para aprovechar las fértiles tierras que están cerca de donde están los petroglifos. Y en uno de estos pueblos que pertenecen al municipio de Alcañiz, a la ciudad de Alcañiz, tienen un alcalde pedáneo, pero no tiene poder político, pues en uno de los pueblos, en la plaza, hay cartelería con la información de lo que es el pueblo, y en esa información aparecen fotografías de los petroglifos, o sea que los están vendiendo como un atractivo turístico también. Yo desde aquí y desde otros muchos medios en los que me han invitado a participar, estoy cansado de pedir de que por favor se protejan de alguna manera esos petroglifos con algunas barras de hierro
para que la gente no pueda atravesarlas, y tela metálica para que la gente no pueda atravesarlas y rayar y estropearlos más de lo que están, por lo menos. Sí, para que no haya vandalismo. Aparte, eso es raro, ¿no? Porque Europa es muy particular al respecto. Cuidan los monumentos históricos, las cosas que tienen historia, de una forma hay una protección muy importante al respecto. Sí, si esto fuera un yacimiento romano o fenicio o de los muchos que hay, por ejemplo, arriba de esta montaña hay un poblado íbero y enseguida habría fondos para protegerlo y para hacer una excavación. Esto, como dicen los arqueólogos, que no tiene, desde el punto de vista histórico, no tiene ningún valor, pues no hay fondos para protegerlo. Bueno, yo tengo una idea. Yo iría con un cartelito, con una madera media quemada para simular que tiene un poco de tiempo de antigüedad, y pondría CAE César ahí en la entrada de la gruta, como para que sepan de que de época romana y se decidan por fin ponerle una reja al lugar, ¿no? Sí. Yo el lunes tengo que ir al ayuntamiento de Alcañiz por un tema de un invento que han hecho unos investigadores peruanos que presentaron en el canal de Laura, y muy interesante, y aprovecharé y volveré a reclamar de que protejan los petroglifos a la persona responsable, que en este momento, después de las elecciones, no sé quién será. En ese sentido estamos en veremos, a ver quién va a ser la persona que se designe. Exactamente. Bueno, quiero que reiteres dónde la gente puede conseguir el libro, así no te tomo más tiempo, porque vamos a seguir invitándote para otros temas, y aparte, obviamente, queremos publicitar no solamente este libro, sino todos los subsiguientes que vos vayas realizando. Sí, pues mira, en España lo pueden adquirir en su librería favorita, con la referencia del título, que es Nombres cambiados, ovnis y contactados, editorial Azur y distribuidora La Casa del Libro del Grupo Planeta. Y también a través de Amazon. Y en Hispanoamérica o en cualquier parte del mundo, a través de Amazon España, escriben Nombres cambiados, ovnis y contactados, ya les aparecerá la referencia y lo pueden adquirir también allí. Perfecto, José. Este programa va a ser emitido el domingo 17 de marzo para que la gente lo pueda disfrutar en la radio, y luego va a ser subido a YouTube respectivamente en formato de podcast. Así que es bueno que también la gente se acostumbre a escuchar, no solamente con la visión, sino también a escuchar, que es tan importante escuchar hoy en día cuando en las sociedades poco se escuchan entre ellas, ¿no? Es algo que ni vos ni yo podemos solucionar, pero por lo menos está bueno decirlo. Y más en los tiempos que estamos, que aquí en Europa se está hablando constantemente de guerra y es lo único que escuchamos, no escuchamos otra cosa. Hay que aprender a escuchar otras cosas más agradables y a pronunciar cosas también más productivas, que no palabras horribles como son guerra. Exacto, y aparte informar a la gente que el libro acá no es una cuestión para que José se haga multimillonario con la venta del libro, porque es poco lo que gana el autor en realidad. Pero acá el tema es la divulgación de las experiencias que él tuvo. Y me parece que eso es muy bueno, porque no solo porque es un amigo, sino porque la calidad de persona que es tiene que trascender los límites de España. Me parece que tiene que ser conocido en muchos otros lugares las experiencias que él tuvo. Así que yo, José, te agradezco mucho por este tiempo y te vamos a seguir molestando. Acá a Bellavista te va a seguir rompiendo los quinotos para que vengas acá y te haga alguna entrevista de lo que vos quieras. Pues muchas gracias y encantado de haber participado en tu programa y siempre dispuesto a volver el día que tú quieras. Bueno, José, abrazo enorme hasta Alcañiz. Muchas gracias. Ahora puedes descargar nuestra app de la Play Store y escucharnos permanentemente en tu celular. Somos Radio FM Tiflo y te conectamos ahora más que nunca.